felicitarlos por su certificación el domingo pasado. Es una gran bendición que lo hayan podido lograr. Los felicito. Y también por estar aquí, mis hermanos, por seguir adelante, por haber tomado la decisión de decir: yo quiero seguir, yo quiero servir, yo quiero llegar hasta el final y ser un siervo útil, un discípulo útil en la obra del Señor. Así que hoy iniciamos un módulo que se llama Plan Sirviendo. A partir de hoy empezamos a compartir con ustedes estos temas de interés necesario para podernos convertir en siervos del Señor y poder servir organizados en este ministerio. Hoy nos toca compartir el tema, el evangelismo, y el tema del evangelismo está en dos sesiones. Hoy vamos a compartir la primera parte sobre el evangelismo. El evangelismo, mis hermanos, es como el corazón de la vida cristiana. Es la tarea más importante, oiga bien, la tarea más importante delegada por el mismísimo Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Es la tarea, el pedido, la orden de nuestro Señor Jesucristo a toda persona que dice ser su hijo. Mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, o sea, ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Salvador, Jesucristo. El Hijo del Hombre, ¿qué dice que hizo? Vino ahí. ¿Qué hizo? Él vino. Si vino, significa ¿qué? Que dejó algo. ¿Qué dejó Él para venir aquí? ¿Qué dejó? ¿Dejó su trono o no? No era el Rey de Gloria, no es el Rey de Gloria, no estaba sentado a la diestra de Dios, no era Dios mismo. Y Él vino, y en lo que Él vino dejó también. ¿Qué dejó? Su trono, su comodidad, su gobierno. Dejó todo. Dejó lo que tenía, su comodidad, su poder, su señorío allá en el cielo, y vino a buscar. ¿Qué dice que vino a hacer? A buscar. ¿Qué vino a buscar? Y a salvar ¿qué? Lo que había perdido. Entonces el Señor salió a buscar, dejó algo con un propósito. El propósito que de buscar lo que se había perdido. Él vino entonces a rescatar, a encontrar, y dejó todo lo que Él tenía para venir a buscarnos y ser nosotros beneficiados al encontrarnos. El Evangelio es la buena noticia que Jesús vino a buscar y a salvar a todo pecador. Ese es el Evangelio. Jesús vino a buscarte, Jesús vino a buscarme, y Jesús vino a buscar también a toda persona que está allá afuera y que aún no le conoce. Pero Él vino a buscar y a salvar a todo pecador. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es compartir esa buena noticia con todos los que se pueda. Jesús compartió esta buena noticia con todos los que pudo, ¿sí o no? El tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, no lo perdió, no lo desperdició. Aprovechó todo el tiempo para hablar y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y Él dedicó su vida en este propósito, de anunciarle a la gente, de llevar este mensaje de salvación a la humanidad. ¿Para qué?
para que pudiéramos alcanzar la salvación de nuestra alma. Él está interesado en que usted y yo alcancemos la salvación, pero no solamente nosotros. Y ahí es donde debemos de entenderlo bien, que ahora que yo soy salvo por la gracia de Dios, no porque sea mejor que aquel que no lo conoce, la gracia de Dios me alcanzó, te alcanzó, y eso es motivo de gozo, de alegría, porque tenemos algo maravilloso que nadie nos puede quitar. Nadie. Hay gente que le quita la vida a un cristiano. Hay gente del mundo que le ha quitado la vida a un cristiano, ¿sí o no? Pero no le puede quitar su salvación. Nunca. Nunca lo va a hacer. Entonces, porque esa salvación está segura en Jesús nuestro Señor. Entonces el evangelio es eso, compartir. Yo como discípulo del Señor debo de entender que yo soy un continuador de este propósito de Jesús, de llevar el evangelio a otras personas. Él ya hizo la parte que le tenía que hacer. Los apóstoles hicieron la parte que tenían que hacer. Y los discípulos que venimos de generación en generación, ¿qué tenemos que hacer? La parte que nos corresponde hacer. ¿Qué nos corresponde hacer? Anunciar este evangelio al que está allá afuera. Entonces, cuando yo veo esto, yo debo de entender entonces mi participación directa en el plan de salvación que Dios tiene para los que están allá afuera. La necesidad de que me active en la ejecución de este plan que Dios tiene. Porque entiendo que Él me escogió para que yo hiciera eso. Usted debe entender que usted fue escogida para hacer eso. ¿Qué vio Dios en usted? No lo sé. ¿Qué vio Dios en mí? No lo sé. Lo que sí sé es que me llamó para que hiciera algo. Y yo y usted lo tenemos que hacer. Ese es nuestro deber. Es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Significa que yo no voy a esperar que usted haga lo que yo tengo que hacer. Yo no voy a esperar que el pastor haga el trabajo, o que el otro haga, o el hermano haga, y yo como que no es conmigo, o como que eso a mí no me corresponde, como que eso es para otros. Para mí no, eso es para otros. No, no es para otros. Es para ti, es para mí. No sé si me explico. Tenemos esa responsabilidad hermosa, digo yo, que Dios nos dio para predicar su palabra. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Estando Jesús aquí en esta tierra donde estamos usted y yo, dijo lo siguiente: hay cosas en las Escrituras que fueron inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo para que los hombres le escribieran. Y hay cosas que dijo el mismísimo Dios estando en esta tierra en forma de hombre. No sé si me explico. Esta es una de las cosas que Dios dijo aquí en la tierra. No sé si me explico. Hay cosas que son inspiradas por el Espíritu Santo, desde el cielo a hombres. Y esta es algo que Él mismo dijo. Mire qué importante es. Y estuvo seleccionada, esto que vamos a leer, que dijo Jesús, estuvo seleccionado entre todas las cosas que dijo e hizo. Porque si todo lo que Jesucristo enseñó, los milagros que hizo, se escribieran, dice la Biblia que no existiera, no cabería en el mundo un libro donde se pudiera escribir todo lo que Él hizo. Imagínense. Y de todo ese universo de cosas, Él quiso que esto quedara en la Escritura para que usted y yo
lo entendiéramos y lo pusiéramos en práctica. Así de importante es todo lo que está escrito en las Escrituras. No fue hecho al azar, fue seleccionado lo necesario, lo importante. ¿Para qué? Para que nosotros, la humanidad, pudiéramos recibirlo y llevar el plan suyo en generación de generación. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? ¿A quién? Algunas preguntas importantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dios, Jesús. ¿A quién le dijo? ¿Le dijo a quién? A sus discípulos. ¿Y qué es usted y qué soy yo? Somos discípulos. Entonces, diga conmigo, esta palabra, esta orden es de Jesús. Ahora, les pregunto, ¿lo que dice ahí es una orden o es un favor el que está pidiendo? Está diciendo, vayan. No dice si quieren, si pueden, cuando se les dé la gana, en algún momento del día, cuando quieran. Dice así. Creo que él es bien preciso. Y él dice, vayan, salgan. No está haciendo nada que él no haya hecho antes. Yo les dije en el primer texto que él vino, significa que dejó. Ahora nos está diciendo vayan, significa que hay que dejar. Hay cosas que hay que dejar, la comodidad, las excusas. ¿Qué cosas más hay que dejar para predicar? El temor. ¿Qué cosas más hay que dejar para predicar? Tantas cosas que tenemos que dejar para poder ir. Jesús dejó cosas para poder venir y nosotros tenemos que aprender a dejar cosas para poder ir. ¿Qué cosas hay que dejar? El descanso, el afán, las excusas, los miedos. ¿Qué cosas hay que dejar para poder hacer? Él dice, y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que predicar. Diga conmigo, predicar. Esa es la orden, predicar. ¿Y cómo predicamos? Hablando. ¿Cómo predicamos también? Con el ejemplo, con el testimonio. ¿Con qué predicamos? Con su palabra. ¿Quién nos ayuda a predicar? El Espíritu Santo. ¿A quién le debemos de predicar? A la gente que está allá afuera que no lo conoce, al mundo completa sin discriminación. Entonces hay que predicarle a la prostituta, hay que predicarle al drogadicto, al borracho, al mentiroso, al adúltero, al afeminado, a todos por igual hay que predicar. ¿Quién tiene que predicar? Ay, discúlpeme que sea preguntón, pero una de las cosas que he aprendido para estudiar la Biblia es cuestionar, preguntar, porque así puede usted entrar en lo que está en la Escritura, a través de qué es lo que el Señor está diciendo ahí. Entonces, y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Pero qué vamos a predicar? ¿Cuál evangelio? Este evangelio, el que está acá, porque hay mucha gente predicando un evangelio que no es este evangelio. ¿Cómo me aseguro de predicar el evangelio correcto? Escudriñando las Escrituras, orando, buscando la presencia del Señor, congregándome en una iglesia donde se enseña la sana doctrina. Porque no es predicar por predicar. Hay que predicar. Entonces, predicar requiere preparación. Predicar requiere pasión, estudio, escudriñar. ¿Sí o no, mis hermanos? Ahora, tenemos los recursos que Dios nos ha dado para hacerlo. Tenemos el lugar donde ir a hacerlo. Todos podemos hacerlo. Por eso no tenemos excusa delante del Señor. Hay que predicar el evangelio y hay que hacerlo sin discriminación a toda criatura. Entonces, los discípulos se esforzaron.
por hacer esto. No lo hicieron en todo el mundo. No lo hicieron. O llegaron a todo el mundo los discípulos predicando. El Señor sabía que esto que les estaba diciendo a estos discípulos no era solo para esos 12. Era para todos los discípulos que de generación en generación iban a creer la palabra a través de esos 12 discípulos que Él había preparado. A través de aquellos que habían oído su palabra y habían creído en Él. Era a esos discípulos. Entonces era usted, era mí. Posiblemente usted y yo nunca salgamos de Nicaragua. Pero tenemos hermanos en China, en Estados Unidos, en Europa, en El Salvador, en Costa Rica, en todo el mundo. Y este mensaje de predicar el evangelio a todo el mundo se está llevando a cabo con todos los discípulos del Señor en el mundo entero. Pero los de China posiblemente no vengan a Granada. En Granada está usted y en Granada estoy yo. Y los otros hermanos en Cristo de las otras congregaciones que viven la sana doctrina del Señor. Y entre todos estamos haciendo esto. Debemos hacer esto. Necesitamos hacer esto. Y esto debe de quedar aquí, en el ADN de todos nosotros. El compromiso de predicar. El compromiso. Jesús nos dio ejemplo y hasta la muerte llegó en cumplimiento de este propósito. Los apóstoles fueron también sacrificados. Quizás usted y a mí nunca nos van a sacrificar por predicar el evangelio. Significa que con más razón debemos de esforzarnos, porque gracias a Dios todavía no es a costa de nuestra vida predicar el evangelio. Es a costa de dejar la cama, es a costa de organizarnos en el trabajo, es a costa de dejar la tele, es a costa de dejar el celular. Son cosas, no sé si me explico, son cosas que podemos hacer y no tan costoso como lo que hicieron algunos hermanos nuestros en el pasado. Y que algunos ya en el mundo, les cuento, ya ahora en este tiempo, están predicando a costa de su libertad, están predicando a costa de su vida, ya está pasando. Gracias a Dios en Nicaragua, gracias a Dios en Nicaragua podemos predicar con libertad, podemos hablar de Cristo y mire hermano, gracias a Dios. Así que aprovechemos bien el tiempo, lo podemos hacer. Marcos 16:15, el Señor Jesús da la orden. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que les acabo de hablar. Y será predicado este evangelio. No hay ninguna posibilidad de que el evangelio deje de predicarse. No existe ninguna posibilidad de que el evangelio no se predique. Y mire qué bonito esto que le voy a decir. No existe. Significa que el evangelio se va a predicar con su ayuda o sin su ayuda, con mi ayuda o sin mi ayuda. El Señor dice, será predicado. No dice, ojalá se predique en todo el mundo. Ojalá Dios quiere y se logre. No. No, se va a lograr. Aunque se levanten gobierno, aunque se levante gente que quiera detener la iglesia, aunque se levante lo que se levante contra la iglesia, el evangelio nunca va a dejar de predicarse hasta que llegue a todo el mundo tal como Jesucristo lo anunció. El asunto no es si el evangelio se va a predicar o no en todo el mundo, porque eso ya está dicho por el Padre y eso se va a hacer porque se va a hacer y no hay poder humano que lo detenga. El asunto es, ¿vas a ser parte o vas a quedar fuera? Porque ya fuiste llamado y escogido para hacerlo. La pregunta es, ¿vas a ser parte o vas a quedar fuera? Es una elección. Es una elección. Ya fuiste seleccionado para ser parte. Eso ya es la parte maravillosa y misericordiosa del Señor, que nos haya seleccionado para ser parte. Ahora solo nos toca decidir a nosotros si queremos ser parte. Te va a tocar a ti y a los hermanos que no han venido y van a ver esta enseñanza luego.
nos va a tocar decidir. ¿Qué vamos a hacer? Igual se va a predicar sin mí o sin mí. Conmigo o sin mí. Y con usted o sin usted. Porque el día que el hombre cae, las piedras van a hablar, pero el evangelio se va a seguir predicando a todas partes. Créalo y sépalo que va a llegar este evangelio a todo el mundo antes que Cristo venga. No porque lo digo yo, léalo. Y será predicado este evangelio del reino. ¿A dónde? En Marcos 16:15 está la orden. Y en Mateo 24:14 está la confirmación de que se va a hacer. Lo que no dice ahí es con quién. Pero de que se va a predicar, se va a predicar. En Marcos 16:15 le da la orden a sus discípulos para que lo hagan. Y en Mateo 24:14 dice que ese evangelio se va a predicar en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, pregunto, ¿va a haber un fin, sí o no? Va a haber un fin. ¿Y el fin va a venir cuando el evangelio se haya predicado? En todo el mundo. Entonces, sí hay fin. Y sí se va a cumplir la palabra de que el evangelio se va a predicar en todo el mundo. El asunto es, ¿vamos a ser parte o vamos a quedar fuera? Tenemos que serlo. Necesitamos ser parte de esto. Necesitamos ser parte de la gente que predique el evangelio. Porque vamos para encontrarnos con el que dio la orden. Cada día vamos para allá, a ese lugar. Todos. Nadie puede detener eso. Y vamos a tener que rendirle cuentas al Señor sobre lo que hicimos en la tierra. Esto nadie lo quiere oír. Pero de que va a rendir cuenta, quiera o no quiera. De todo lo que hizo mientras estaba en esta tierra, sea bueno o sea malo. Pero toda persona, reyes, príncipes, gobernadores, pobres, ricos, todo mundo va a estar ante el supremo rey, dando cuentas de lo que hizo mientras estaba acá. Dentro de esas cuentas, se nos va a preguntar lo que hicimos con nuestros dones. Se nos va a preguntar lo que sucedió con los dones, con las cosas que Dios te dio. ¿Y qué le vamos a decir? Es que tuve miedo. Es que estaba trabajando. Es que yo no podía hablar, como le decía Moisés cuando lo mandó a liberar al pueblo de Egipto. Es que yo no tenía tiempo. Es que yo nada. No hay una sola excusa que podamos presentar delante de Dios ese día que sea contada como válida. No hay ninguna. Nuestro tiempo es ahora. Si en esta generación viene el Señor Jesucristo, que nos vaya haciendo lo que nos mandó a hacer. Y si nos toca morir, muramos haciendo lo que tenemos que hacer. Y nuestros hijos y las próximas generaciones que sigan el legado del Evangelio del Señor. Porque a este Evangelio hay que predicarlo a todo el mundo, mis hermanos. Esa es la visión, la orden y así como está escrito, así mismo se tendrá que cumplir. Dios te ha dotado de dones, de talentos. Están ahí. El Señor quiere que salgan a luz ya. Tú sabes que hay algo en ti que necesita producir. Hay algo en tu corazón que está ahí motivándote, que es como un motor, y eso es lo que te tiene aquí. Que está ahí, no estás quieto ya. Ya no están quietos ustedes. Ya están con el ADN dentro. Ustedes saben que tienen que hacer algo y que no se pueden quedar con las manos vacías, con las manos cruzadas sin hacer nada. Ustedes lo saben y lo sienten porque es palabra de Dios. Así que ahora el Señor está esperando que esos dones y talentos que nos ha dado los pongamos en marcha, los pongamos a producir. Y aquí puedes aprender a descubrir tus dones, aquí puedes descubrir, crecer en el conocimiento de Dios y poner a producir todo eso, ese potencial que Dios ha puesto delante de ti. ¿Alguien lo cree? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gloria al Señor. A Dios sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza.
Dios es bueno, mis hermanos. Jesús comparó la predicación del evangelio con sembrar. Marcos 4:14 al 20 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Diga conmigo: yo quiero ser un buen sembrador. Nuestro trabajo, mis hermanos, es sembrar. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ya ese no es problema suyo. Si usted ya sembró en alguien, esa era su parte. Pero dentro de todas las siembras que hagamos, van a haber muchas tierras en las que va a caer la palabra. Y una de ellas puede ser esta tierra, la que cayó frente al camino, junto al camino. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, Jesús comparó la predicación con esto. ¿Qué significa, mis hermanos? No todo el que escucha la palabra se va a salvar, pero todos van a escuchar la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del evangelio que va a salir de su boca. Porque el asunto es oír la palabra. ¿Qué se requiere para oír la palabra? Que alguien la hable. Entonces, nosotros somos sembradores. Y el sembrador es el que habla la palabra. Nosotros no sabemos qué tan buena tierra es a donde estamos tirando la semilla. Pero la tenemos que tirar parejo. No sé si me explico. Porque el evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Y en todo el mundo hay tierra buena, tierra donde hay piedra, donde hay espinos, tierra. Entonces, nosotros hay que hablar parejo. Pero de toda la tierra, una parte es la que va a caer y va a dar buen fruto. Entonces, nosotros como sembradores de la palabra necesitamos saber esto, que no todo mundo se va a salvar, pero que a todo mundo le tenemos que hablar de la palabra del Señor. Ahí le vamos a hablar con fe, porque no vamos a hablar dudando, le vamos a hablar con fe, creyendo que esa es de las que se va a salvar. Amén, mis hermanos. Así que cuando no se convierta, cuando nos traten mal, cuando miremos que entró y después se retiró, pues, hermano, sigue haciendo la obra, porque ya está anunciado que este tipo de personas va a estar ahí. Ahora, como sembradores, roguemos para que la palabra siempre caiga en buena tierra y dé fruto. Pero además, cuidémonos de que la palabra que cayó en nosotros haya caído en buena tierra. Que no nos alcance el afán, ni los espinos, ni los pedregales. No sé si me explico. Porque de repente podemos pensar que ya nosotros estamos exentos de eso. De repente viene el afán a la vida de un cristiano y se acabó. Llegan los problemas, se fue. Entonces, mantenernos firmes también nosotros es nuestro primer deber para poder luego anunciar el evangelio a otras personas. El mensaje del evangelio debe ser claro y sencillo. Esta parte me gusta bastante. No necesitamos rebuscar palabras bonitas para hablar de Jesucristo. No necesitamos hablar palabras sofisticadas para hablar el mensaje del Señor. El mensaje del evangelio debe de ser claro y sencillo. El lenguaje que usó nuestro Señor Jesucristo era
claro y sencillo. El lenguaje que debemos de usar nosotros debe de ser claro y sencillo. Ejemplo, mire qué claro y qué sencillo. Primera de Juan 3:16. Todo el mundo se sabe ese texto. ¿Qué dice? Ok. Mire qué sencillo y qué claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Porque ama al mundo. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a compartir algo sencillo con alguien y le voy a hacer entender lo mucho que Dios lo ama. Y que Dios no solamente fue algo que dice que lo ama, sino algo que hizo. Y eso algo que hizo fue lo más grande que puede hacer cualquier persona por otra, que dio la vida de su Hijo, amado Jesucristo, de su único Hijo. Entonces, hay una buena noticia sencilla que compartir y le podemos decir a la gente, mira, Dios te ama. ¿Usted sabe cuánta gente hay allá afuera que solo sabe que Dios la ama, pero no entiende el amor de Dios? Solo sabe. ¿Y sabe por qué no lo entiende? Porque nunca lo ha experimentado. Entonces, no es lo mismo tener información que tener una experiencia. Entonces, la gente sabe que Dios lo ama, pero no entiende el gran amor que Dios tiene por ellos, la necesidad de esta persona de ser amada. Mucha gente allá afuera carece de amor. No vivimos en un mundo de amor verdadero. Vivimos en un mundo de amor por condición. Entonces, la gente se está identificando con un amor falso. Y de repente creemos que el amor de Dios es igual al amor del mundo que recibimos acá. Que el amor de Dios es igual al amor que damos nosotros los seres humanos. No, el amor de Dios es incondicional, es grande, no tiene límites. Es tan grande, tan profundo que nadie puede estar abajo de él. Es tan alto que nadie puede estar arriba de él. Es tan ancho que nadie puede estar fuera de él. Todos estamos cubiertos del amor de Cristo. Esa persona allá afuera debe de saber que es amada por Dios. Aunque la gente la rechace, su familia la rechace, la comunidad la critique, la menosprecie, es un alma que Dios ama profundamente. Y debe de saber que Dios quiere, lo ama. Y esa tarea, mis hermanos, es algo que nosotros debemos de llevarle a conocer a ellos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? Lo muestra. ¿Y por qué lo muestra? Porque quiere que lo veamos. Cuando mostramos algo no es para que lo vean. O sea, si yo les muestro algo es porque estoy interesado en que lo vean. Porque necesito que conozca de eso. Entonces, Dios quiere que la gente conozca de su amor. ¿Qué significa? Que no solo sea una información vaga en la mente de una persona, sino que realmente lo conozca. Él muestra su amor. Mira, tú debes de conocer el amor que Dios te tiene, que fue capaz de entregar a su propio Hijo único para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Y le podemos preguntar a la gente, ¿hay alguien que ha dado su vida por ti? ¿Hay alguien que ha dado su vida por ti? No, nunca. Porque nadie te ama más que el Señor. Él sí dio su vida por ti. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa? Esto es lo más maravilloso de esto. Que Dios murió por mí y no estaba engañado de quién era yo, de quién soy yo. O sea, aún sabiendo Él lo malo que yo soy, los pecados que he cometido,
horribles pecados, montones de pecados. Aún sabiéndolo, conociéndolo, aún así me amó en esa condición. A veces amamos a alguien porque creemos algo bueno de esa persona. Pero cuando le vamos descubriendo el montón de errores y fallas que tiene, el amor se va desvaneciendo. Porque amamos a una persona que no existe, sino a una persona que imaginamos que existía. El amor de Jesús es real porque Él no ama a alguien que no existe. Él no me ama por lo que yo digo que soy o hago. Él me ama sabiendo lo que realmente yo soy. Es una cosa impresionante, hermano. ¿Cómo Él me ama aún siendo yo como soy? ¿Cómo Él te ama con todos los errores y defectos que tú tienes y los pecados que tú cometes? ¿Cómo es ese amor tan grande? Eso es lo que tiene que saber la gente que está allá afuera. Para que entienda que Él puede venir a Cristo tal cual como está. Que Dios no lo va a rechazar por la condición en la que Él se encuentra. Al contrario, Él sabe la condición en la que se encuentra. Y lo que quiere es ayudarlo a que salga de esa situación. Es una cosa maravillosa el Evangelio. No sé por qué no nos gusta predicar. Es necesario y es maravilloso hacerle saber a la gente este amor tan bonito, tan grande, único, que experimentamos del Señor. Yo vivo del amor de Dios cada día. Es mi consuelo cada día. Es mi consuelo cuando me equivoco. Es mi consuelo cuando fallo en una decisión. Es mi consuelo cuando tengo un desacierto, su amor. Y saber esto, que a pesar de que Él sabe lo que yo soy, aún así me ama. Eso me quebranta a mí. ¿Sabe por qué? Porque digo, ¿cómo puede amarme así? Yo no me amara a mí mismo así. Entonces, hay una cosa ahí que hay que darle a conocer a los de allá afuera. Es que ese amor tan bello, tan hermoso que el Señor tiene para todos y que no es escaso, que es eterno. Él nos va a amar hasta el último día de nuestra vida. Aún ahí nos va a amar. Ay, discúlpeme que yo siempre pienso en la muerte, pero es el evento futuro más importante que nos va a acontecer a cualquiera de nosotros. Y ese día quiero estar ahí abrazado con ese amor del Señor y no sentirme solo. ¿Usted sabe que hay gente que muere sola, lejos de sus familiares, solo? El amor de la familia no está a veces en el último momento de nuestra vida. Dichosos aquellos que mueren rodeados de sus hijos y de sus familiares en su cuarto, en su cama, llenos de amor. Ahí está todo el mundo con ellos. Bonito, digo yo. Pero hay gente que muere lejos de otro país, solo. Gente que anda emigrando y muere, solo, sin nadie. Incluso aquí en la UCI hay gente que muere en un cuarto solo, con desconocidos. Los familiares están afuera y ellos están solos y mueren ahí. Y después se lo sale el doctor diciendo, mira, lo sentimos mucho, pero falleció a tal hora. No aguantó, no esto, no lo otro, ya murió. Se acabó. Y tal vez estamos solos. Pero si tienes a Cristo, no estarás solo. Él estará contigo en ese momento aún. Pero ¿cómo vas a recorrer tu historia, tu camino hasta tu fin? Te va a llenar de gozo saber que estando sano, estando joven, estando con fuerza, estando en la condición que Dios te llamó, le diste todo lo que tenías al Señor. Te levantabas por la mañana queriendo hacer lo bueno y te acostabas por la noche pidiendo perdón si te habías equivocado. Y te levantaste el día siguiente diciendo, ahora lo voy a hacer mejor que el día anterior. Es una cosa impresionante que la gente allá afuera no sabe. Y mientras no experimenten ese amor, nunca van a poder estar plenos y completos. Y para que lo experimenten, necesitan gente como tú y como yo que les hablen de ese amor allá afuera. Hay una gran necesidad de tu participación en el llamado de predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Alguien dice amén? Una cosa sencilla. Ahora, ¿es difícil lo que les acabo de decir? No, cualquiera puede hablar del amor.
Todos hemos tenido experiencia del amor divino, del amor de Dios. Todos podemos hablar de eso. Allá afuera hay gente que necesita recibirlo, no solo información, necesita recibirlo, y nosotros podemos trasladárselo si estamos llenos del Espíritu Santo a esas personas. Sencillo predicar el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De este texto también puedo decir que Jesucristo murió para salvarme. No fue una muerte sin sentido, no fue una vida sin sentido. No vale la pena vivir por vivir. No vale la pena vivir para comprarse un carro o una casa o hacer una cuenta en el banco. Eso es vivir vano. Si esa es la única razón de nuestra vida, comer, dormir y querer cosas materiales, y cuando las tienes más cosas materiales, y cuando las tienes más cosas materiales, así te moriste, tuviste una vida sin sentido, vacía y vana, porque todo por lo que viviste se va a quedar aquí. Porque tan solo si lo lograste conquistar, fue solo prestado por un tiempo. Entonces, no vale la pena vivir sin sentido. Jesucristo vivió una vida con propósito y tuvo una muerte con propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de darnos salvación y vida eterna. Podemos decirle a la gente, Jesucristo murió. Sí, murió, pero no en vano. Murió por ti. Y yo esto lo digo con cuidado porque es algo que solo yo pienso. No sé si hay otro cristiano que lo piense. Pero para muchas personas, la muerte de Jesucristo sí fue en vano porque no la van a saber aprovechar. Para ellos. Porque pudiendo aprovechar ese sacrificio para salvación, no lo aprovecharon y murieron para condenación. Pero para los que creen en Cristo, ahí lo dice en Juan 3:16, aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Para eso sí, lo aprovecharon bien el sacrificio. Esa gente sí lo aprovechó bien. Y yo y usted debemos de ser de esa gente que lo aprovecha bien. Que podemos aprovechar bien el tiempo. Entonces podemos decirle a la gente que Él murió para salvarla. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿Qué hay que hacer con el amor? Hay que conocerlo. No es lo mismo que alguien me hable de usted. ¿Cómo se llama usted, mi hermana? Disculpe. Giovannia. No es... Giovanni, no es lo mismo que alguien me hable de mi hermana a que yo la conozca. En este texto no está hablando de información, está hablando de conocer. Y para conocer, ¿qué tengo que hacer? Hay que tener un encuentro, una experiencia, un compartir, no sé, conocer. ¿Cómo nos conocemos nosotros ahora? Porque compartimos. Nos relacionamos. Usted me conoce más que antes, por ejemplo, y yo a usted más que antes. Porque nos estamos conociendo. Entonces, ahora mire bien, Juan 3:16, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. Conocer el amor. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Dios es amor, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿en qué conocemos el amor? En que Él puso su vida. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué hizo? Puso su vida. Entonces, nadie se la quitó. Él la puso porque quiso. Una cosa es que me maten y otra cosa es que me deje matar. ¿Sí o no? Él se dejó matar.
¿Quién es aquel que hace eso por otra persona? Alguien que ama de manera incondicional y sin límites. Solo por 2 personas he querido cambiar de lugar en momentos difíciles. Y no es mi mamá. Mis hijos. A veces, cuando ellos han estado enfermos, sabe Dios que si yo pudiera, que esa enfermedad que lo tiene así a él o a ella, si yo pudiera quitársela y trasladarla a mí y estar yo en la condición para que ella estuviera en la condición de salud en la que yo estoy, yo lo haría. Porque es un amor sin condición. Y no importa si se está portando mal o bien, es mi hijo y lo amo de la misma manera. Sigo sintiendo el deseo de que se sane y si tuviera que escoger entre enfermarme yo y no él, lo haría, aunque me conteste mal en ese momento que yo estoy pensando eso. Lo seguiría haciendo. Así es el amor. Y esto que estamos hablando de un amor pobre, del amor que podemos dar como persona. El amor de Dios es sobrenatural. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Incluso esas cosas que le acabo de decir, está muy por encima el amor de Dios que nos tiene hacia nosotros. Muy por encima. No lo podamos ni siquiera alcanzar con todo el amor que podamos tener. Eso es lo que hay que decirle a la gente. De eso es que hay que hablarle a la gente. Ese es el mensaje que Dios te manda hoy, que tú debes de compartir con la gente. Un texto tan sencillo como Juan 3:16, que podemos trasladarle a la gente tanta información, tanta experiencia con el Señor. Tú lo puedes hacer, todos lo podemos hacer. Él dio su vida, nadie se la quitó. Y lo hizo por mí. Él dio su vida por nosotros. Significa que yo era quien debió morir, pero Él la puso por mi vida. Fue su vida por la mía. Él dio su vida para que yo pudiera vivir. Y ese, mis hermanos, es algo que le podemos decir a la gente. Dios te ama tanto que no se limitó a nada por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna? Creer en el Señor. 3 cositas básicas estamos sacando de este texto. Otra buena noticia, que si crees en Jesucristo, ¿qué te sucede? Recibes vida eterna. Si crees en Jesucristo. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué necesito para tener a Cristo? ¿Dinero? ¿Necesitamos dinero para tener a Cristo? ¿Necesitamos un título universitario? Ni el de preescolar, hermano. ¿Necesitamos ser guapos? Todos podemos tener a Cristo. No es inalcanzable, es alcanzable. Es totalmente alcanzable. ¿Y sabe por qué es alcanzable? ¿Por qué es alcanzable? Porque Él quiere ser alcanzado. Hágame un favor, vaya mañana donde el presidente y me lo saluda. ¿Ah? No puede, pero si es un hombre, ni a él podemos llegar sin su consentimiento. Solamente que Él quiera, le permiten llegar a Él, ¿sí o no? Entonces Jesucristo es alcanzable, no porque
todo el mundo pueda llegar a Él a la hora que Él quiera. Sí, Él es alcanzable porque Él quiere ser alcanzado. Entendemos eso, ¿verdad? Esa es una generosidad de Él. Si yo no puedo llegar a un presidente que es hombre, ¿cómo puedo llegar a Dios, creador del cielo y de la tierra? Si Él no me lo permitiera. El que me dio la vida, el que me dio todo. Esa es una generosidad de Él, que nosotros podemos llegar a Él todos. El pobre, el rico, el nica, el tico, el guatemalteco, todos podemos llegar a Él. En cualquier idioma los entiende toditos. En cualquier lugar está en todos lados. No necesita visa para encontrarlo, ir a donde está Él. No necesita gastar. No necesita saldo en su teléfono para hablar con Él. Está ahí. Solo tienes que creer en Él. ¿Por qué no creemos en algunas personas? Porque nos fallan demasiado. ¿Por qué no creemos en Jesús si nunca nos ha fallado? No somos lógicos a veces nosotros. ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no creer en Él? ¿Acaso algún día me ha hecho algo malo? ¿Acaso algún día me ha mentido? ¿Acaso algún día me ha defraudado? ¿Acaso algún día ha sido infiel? Eso hay que decirle a la gente. ¿Por qué tú no puedes creer en Jesús? Entiendo que no creas en los pastores. Entiendo que no creas en los líderes. Entiendo que no creas en mí. Entiendo porque yo miento también y somos hombres y fallamos. Entiendo que... Pero lo que no entiendo es que no creas en Jesús. ¿Por qué no creer en Jesús? Si creer en Jesús tiene tantos beneficios, ¿por qué no los tomamos? Si creer en Jesús significa alcanzar vida eterna, ¿por qué no la tomamos si todos queremos vida eterna? Es fácil creer en Jesús, porque Él es fiel. Y si lo tengo a Él, tengo la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, sencillamente y claramente le podemos decir a la gente estas buenas noticias que están. En un solo texto tan sencillo. Yo les dije que era sencillo. El evangelio debe ser sencillo y claro. Usted mira algunos pastores que se las quieren ahí, que quieren complicarlo todo para que digan uno, wow, ¿cómo sabe? Sí, hombre, si este se sabe toda la Biblia, qué impresionante. No, hermano, Jesucristo mismo no vino a impresionar. Hablaba con palabras sencillas y clarísimas para que todo mundo las pudieras entender. Porque el propósito no es la alabanza del predicador, sino que lo que el predicador diga pueda ser entendido por la gente. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, incluso cuando hablaba en lengua, decía que las lenguas las hablen para sí porque nadie entiende lo que están diciendo. Lo importante es que la gente entienda lo que se está diciendo. Cada quien con su tono, con su forma, con su estilo, pero hable y que la gente entienda lo que se está diciendo. ¿Estamos claros, mis hermanos? Este es el trabajo, este es el llamado, esa es la orden de Cristo. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál evangelio? Este evangelio que hoy estamos viendo aquí. Ya estamos en un plan sirviendo y ya nos estamos afinando en todos los detalles más importantes para poder hacer la obra que el Señor Jesucristo nos mandó. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Así que, ejemplo número 2. Cosas sencillas y claras para predicar el evangelio. La buena noticia que todo pecador puede arrepentirse. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué pasó por alto? Los pasó por alto. ¿Y por qué los pasó por alto? Porque nos ama. Porque si no lo pasa por alto, nos tendría que castigar.
Como padres, ¿cuántos son papá aquí? ¿Nunca ha pasado una mala crianza de su hijo por alto para no castigarlo? ¿Sí o no? La vio y la disimula, porque sabe que si lo agarra lo revienta. ¿Sí o no? ¿Ah? Y a veces es más grande el dolor que siente el padre que castiga que el hijo que está siendo corregido, ¿sí o no? Aunque nos toca corregir porque la Biblia manda, pero a veces no nos saltamos y hacemos de la vista gorda, ¿sí o no? Sea sincero. Porque sabe que si no le pasa la vista gorda le va a tener que pasar la faja. Porque si él ve que usted le está permitiendo algo y lo entiende, él va a creer que lo va a seguir haciendo. Entonces toca disimular como para que él crea que no nos dimos cuenta. Ya, entonces igual Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. No es que no las conozca las cosas que están pasando, solo las pasa por alto. Entonces como que así, lo vi y no lo veo, ¿sí o no? Pero ¿qué sigue después? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué significa? Basta ya. Ya pasé por alto muchas cosas, tu ignorancia, tu mal proceder, ya, basta. Ahora hay no sé si se mira ahí en la escritura el azote. Ahora, lo que pasó lo voy a olvidar, lo pasé por alto, vamos a hacer que no pasó. Pero ahora, ¿qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar que sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. ¿Qué le vamos a decir a la gente que tiene que hacer? Arrepentirse. Bárbaro. Arrepentirse. Entonces, eso es lo que yo le voy a decir a la gente. ¿Y por qué tenés que arrepentirte? Porque Dios manda que lo hagas. ¿Y de qué te vas a arrepentir? De tus pecados. Mira, hermano, si yo me pudiera arrepentir por tus pecados, yo lo haría también. Pero cada quien se tiene que arrepentir por sus pecados. Cada quien Ahora, ¿nunca ha orado usted para que Dios perdone los pecados de su familia? Señor, perdona los pecados de los míos y los de mi familia. Nos toca orar así, ¿sí o no? Porque sabemos que ellos están pecando. Intercedemos. Pero le pregunto, ¿Dios va a perdonar los pecados de ellos por su oración? ¿O Dios va a hacer que ellos entiendan su error para que se arrepientan de sus pecados al escuchar el clamor suyo para que ellos se arrepientan de sus pecados? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Vamos a ver. Ya a estas alturas debemos de conocer esto. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Yo puedo orar por usted para que Dios perdone sus pecados. Pero si usted no se arrepiente, usted personalmente no van a ser perdonados sus pecados, porque es la persona la que se tiene que arrepentir. Pero en lo que yo oro para que mi hermana, para que Dios perdone sus pecados, Dios puede oír mi clamor y puede traer entendimiento, discernimiento, redarguirla. ¿Para qué? Para que ella se arrepienta por sus propios pecados. Porque yo no puedo hacer que ella se arrepienta. Hasta cuando oramos debemos entender cómo pueden suceder las cosas. Porque sería triste pensar que cuando yo oro por mi familia, que Dios la perdone, creer que si ellos no se arrepienten, Dios los va a perdonar. Cuando decimos Dios perdónalos, es que le estamos clamando que tenga misericordia para que ellos puedan recibir, entender su error y puedan arrepentirse de sus pecados. Así que, mis hermanos, le podemos decir a la gente que necesita arrepentirse de su pecado, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque se oye feo a veces decirle a la gente, arrepentite, como que el que habla no tiene que arrepentirse también. Creo que lo que hay que decirle a la gente es, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hay gente que dice, arrepiéntete. ¿Y hey? Arrepintámonos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Entonces,
Cuando nos involucramos como ellos, es más fácil que entiendan esto. Pero si vamos solo a decirles que vos sos esto y sos aquello, necesitas dejar esto, necesitamos cambiar, necesitamos dejar cosas malas, necesitamos. Y la gente debe saber que puede arrepentirse. Y mire lo que dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se arrepentirse. Ahora, rápidamente, todos podemos arrepentirnos. ¿Sabe de dónde saco esto? Porque Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Si Él te dice arrepiéntete, es porque puedes arrepentirse. Si no te arrepientes es porque no quieres. Así de sencillo. No porque no se pueda, sí se puede arrepentirse. Lo que pasa es que no quiere. Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo que sea imposible de hacer. Él no es así. Entonces, si me mandó a arrepentir es porque puedo hacerlo. Puedo dejar la droga, puedo dejar el alcohol, puedo dejar esa mujer que no es mi esposa, puedo dejar de mentir, puedo dejar de ser chismoso, puedo dejar de ser lo malo, claro, si el Señor nos da una nueva vida cuando venimos a Él. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Otra buena noticia, que solo Jesucristo puede salvar. ¿Por qué es una buena noticia que solo Jesucristo puede salvar? Porque no tenemos que estarle pidiendo a un montón de gente salvación. No tenemos que estar confundidos. Imagínense que hubiera 1 millón de personas a través de las cuales pudiéramos de ser salvas. Cada quien, no, este salva más, aquel es más efectivo, aquel escucha más, este es mejor salvador que aquel salvador. ¡Una locura afuera! Y además que nadie puede hacer eso, solamente Jesucristo. El único, porque es el único que tenía la condición para morir por nosotros y podernos librar de una condenación eterna. Nadie más, no hay ángeles, ni hombres, ni nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda hacer lo que Jesucristo solamente hizo. Entonces, la buena noticia es que solo en Él hay salvación. Nos podemos concentrar solo en Él. En lo que Él dice, en lo que Él hace, en lo que Él nos manda, en su voluntad, solo en Él. Solo en Él. Es más fácil cuando nos concentramos en una persona que en muchas personas. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Es más fácil que usted se aprenda mi nombre a que yo me aprenda el de todos ustedes. Es más fácil que haya un Salvador. Nadie puede estar confundido. Nadie puede decir es que no sabía que era él, pensaba que era otro. Ahora, ¿por qué Satanás crea otros salvadores? ¿Por qué? Para traer confusión. Entonces dice, es que la Julanita salva, y es que el otro también salva, y es que el otro también hace milagros, y es que el otro también hace esto. ¿Y qué es lo que trae a la gente? Confusión. ¿Y la confusión qué trae? Duda. ¿Y la duda qué es? Pecado. ¿Y el pecado a qué nos lleva? A la muerte. No hay que estar confundidos con el Salvador. Es uno solo y se llama Jesucristo. Eso es lo que le vamos a decir a la gente. Pan comido, ¿sí o no? ¿Ah? Pan comido. Irle a decir a la gente que solo en Él hay salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. En ningún otro hay salvación. Ya ahí entiendo yo que Él es único. No hay ningún otro. Ya el que tiene dudas y anda buscando a la Julanita, a la mamá, al papá, al tío que también salva, no, hermano. En ningún otro significa que no hay otro. Que único el Señor Jesucristo. Entonces, no hay forma de equivocarse. Pero, si no se lo enseñamos a la gente allá afuera, hay tanta información que pueden estar creyendo en que hay salvación por otros lados. Y no es así. Entonces, a nosotros nos toca llevar esa buena noticia. La buena noticia es que solo Jesucristo puede salvar. La buena noticia que si crees y recibes a Jesús, tiene vida eterna. Juan 1, del 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos. ¿Hubo uno que no le recibió, que no haya recibido vida eterna?
¿Hubo uno que le haya recibido y que no haya recibido vida eterna? ¿Todos los que? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? ¿De ser qué? Ok. Todos los que creen reciben. No hay nadie que pueda decir, yo creí y no me dio salvación. Todo el que cree, el único que no recibe salvación es el que no cree. Pero si yo creo, estoy dentro de todos los que reciben. Y si no creo, estoy dentro de los que no van a recibir. Entonces, a los que creen les dio potestad, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fuimos? Hechos. ¿Significa qué? Que no éramos, pero que al creer fuimos hechos. O sea, este micrófono no existía antes que lo hicieran, pero vino alguien y lo hizo y fue hecho. Entonces, significa que yo vengo a hacer algo que no era antes, porque fui hecho. No fue que sufrí una modificación, una remodelación, no, fui hecho, significa que fui creado nuevamente. ¿En una condición de qué? De hijo. ¿Por qué? Porque la condición que tenía antes no era de hijo. Y ahora soy un hijo de Dios. ¿No es maravilloso el Evangelio? Es maravilloso, pero tenemos que terminar en 5 minutos. Así que nos vamos a poner las pilas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos debe motivar a evangelizar? Hombre, yo creo que con todo lo que dijimos estamos motivados para evangelizar, ¿sí o no? El Señor está aquí y está tocando nuestros corazones para que hagamos este trabajo porque es su voluntad hacerlo. Pero si quiere más, mire, ¿qué nos debe motivar a evangelizar? El ejemplo de nuestro Jesús. Juan 13:15 dice él, porque ejemplo os he dado. ¿Qué nos dio el Señor? Ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, ya les enseñé y ya les mostré cómo. Ahora ya les di ejemplo. ¿Para qué sí les di ejemplo? Oigan bien, ¿para qué? Hay un propósito. Para que nosotros también hagamos lo que él hizo. Que su ejemplo valga la pena. Y seamos reproductores de ese modelo de Jesús. ¿Qué nos debe de motivar? A que otros conozcan lo que Jesús hizo en mí. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, ¿qué me debe de motivar? Que otros conozcan lo que Jesús hizo conmigo. Dios te salvó, que eso te motive para que otros sean salvos también. Ese es el mensaje. ¿Y qué más me debe de motivar? La gratitud. ¿Alguien está agradecido con el Señor hoy? Entonces, la gratitud es algo que se debe de manifestar con nuestras acciones. Es fácil decirle a la gente gracias. Pero qué bonito es cuando se ve la gratitud de alguien con lo que él hace. Se ve la gratitud cuando alguien te sirve. No es solo un simple gracias, sino algo que se muestra, algo que se hace. Y eso es lo que tenemos que hacer, mostrar nuestra gratitud no diciendo, sino haciendo algo. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. ¿Qué es más difícil, decir o hacer? Hacer. Entonces la mayoría de la gente se queda en decir, pero nunca pasa al hacer. La mayoría de la gente dice gracias Señor, pero nunca hace nada que muestre esa gratitud. Entonces, no seamos de los que solamente dicen. No digo que no hay que decir gracias, sino que además que decimos gracias, mostramos nuestra gratitud haciendo algo para el Señor. ¿Les parece? Ahí está, por gratitud. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice el apóstol. Así que nos toca a nosotros buscar, invitar y traer. Diga conmigo, me toca a mí buscar, invitar y traer a otros para que conozcan a
Jesús. Ese es nuestro trabajo. Así que Juan 4, 28 al 30 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la... ¿Por qué creyeron? Por la palabra de una persona. ¿En quién creyeron? En Jesús. Por la palabra de un ser humano. Y cuando creyeron, recibieron salvación, porque una persona se dispuso a hablar de Jesús. Eso es lo que sucede cuando alguien se dispone a hablar de Jesús. Hay salvación para otras personas. Bendito sea el Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Así que damos gracias por este primer tema de Plan Sirviendo, y el próximo martes, Dios mediante, si Dios nos da la vida y la fuerza, vamos a estar compartiendo la segunda parte. Así que guarde esto en su corazón. Ya vamos encaminados hacia ese destino de servicio, de vida plena, con propósito, ¿verdad? En la cual el Señor quiere que nos desarrollemos el resto de nuestra vida. ¿Por qué? De eso es el resto de nuestra vida. Mire, nosotros estamos en el punto que ya pusimos la mano en el arado. Todos. Significa que ya no debemos de volver a ver atrás. Porque dice la Escritura que el que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno de ser su discípulo. Ya nosotros estamos con la mano en el arado y vamos a ir viendo hacia adelante. Amén, mis hermanos. Así que vamos a orar, y si trajo una ofrenda al final de la oración, la puede pasar a depositar. Anuncios no hay, ¿verdad? Ok, gracias, Señor. Padre.